Bien, vamos a ver una aplicación de lo que hemos venido desarrollando como teoría del método del paralelogramo. En la figura tenemos un bote que se desplaza con dos velocidades, ¿no? La de color azul es la velocidad que le imprime su motor, es la velocidad propia del bote, y la velocidad de color rojo es la velocidad de la corriente del río. Pero como puedes ver, hay una tercera velocidad, ¿no? De la figura podemos deducir rápidamente que esta es la velocidad resultante. ¿Y por qué esta velocidad resultante, ¿no?, de la velocidad de la moto y del río no tiene esta dirección o esta dirección, o por qué no es hasta aquí, o por qué no es de una magnitud más grande? Porque acá podemos ver que hay un paralelogramo. O sea, gráficamente la velocidad resultante para este ejemplo está cumpliendo con las condiciones geométricas que ya habíamos planteado anteriormente. Ahora, no solamente gráficamente, sino también observa, se va a desplazar el bote no con una magnitud de 3, que es la magnitud de la corriente del río, ni una magnitud de 5, que es la corriente de la moto, sino con una magnitud de 7. ¿Y por qué 7? ¿De dónde 7? Esta operación la hemos hecho ya en un ejercicio anterior. Si yo sumo un vector de magnitud 3 con otro vector de magnitud 5 formando 60 grados y empleando la ley de cosenos, obtenemos que el resultado es 7, en este caso metros por segundo. Quiere decir que este bote finalmente se va a desplazar en la siguiente dirección y con la siguiente magnitud. Si más o menos hacemos una proyección, este bote debería llegar más o menos en esta región aproximadamente. Ahí está, eso es lo que podemos ver. Observa. Bien, este bote debería llegar aquí, a este punto exactamente, pero ya vemos que la parte delantera ya chocó. De lo contrario, hubiera llegado aquí de manera exacta. Ahora, este valor de 7 va a cambiar a medida que yo cambie este ángulo. Observa, mira cómo va cambiando. Se va haciendo más pequeño, se va haciendo más grande. Por ejemplo, ¿por qué 7,21? Porque si yo aplico la ley cosenos, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más el doble de 3 por 5, ahora por el coseno de 53, raíz cuadrada de todo ello, voy a obtener el siguiente valor. Ahora, trabajemos con valores un poco más grandes. Por ejemplo, ahora quiero analizar con detalle qué sucede con este valor a medida que este ángulo disminuye. A ver, eso lo habíamos podido deducir hace un momento. Mira, a medida que el ángulo disminuye, pasa a ser ahora 71. Mira que el valor tiende a aumentar. Pregunta, ¿hasta qué valor aumentará? ¿Llegará a 30? ¿Llegará a 40? ¿Llegará a 20? Sigamos reduciendo. Sí, ya pasó los 20. Se acerca al 22. Exactamente 22. ¿Y por qué 22? Porque si tú aplicas aquí 9 al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble de 9 por 13 por el coseno de 0 grados, ese es el valor que vas a obtener. Sin embargo, el observador dirá por ahí, pero ¿y por qué no mejor sumé las magnitudes? Observa, 13 más 9 me da 22. O sea, en vectores sumar 13 y 9 me da 22, sí, solo cuando el ángulo entre los vectores, ¿cuánto es? 0 grados, observa. Hagamos que este ángulo empiece a aumentar. Como ya podemos deducir, mira, la magnitud del resultante comienza a disminuir. Pregunta, ¿hasta qué valor disminuye? ¿Se hará 0? ¿Se hará 5? Mira, tiende ahorita a ser 7. No, ya disminuyó. No, por debajo de 5. Observa. ¿Llegará a 0? No, llegó hasta 4. ¿Y por qué? Porque si vuelvo a aplicar 9 al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble de 9 por 13 por el coseno de 180, resolviendo esa operación me va a salir 4. Pero algún observador dirá por ahí, pero ¿y por qué para hallar la resultante en este caso, en vez de aplicar todo eso, mejor restemos las magnitudes? Sí, tendrías razón, en este caso 13 y menos 9, la magnitud sale 4. Entonces está pasando algo curioso, mira. 9 y 13, formando un ángulo con la izquierda, tienen límites. Un límite máximo y un límite mínimo. Quiere decir que con 9 y 13 yo jamás podría alcanzar, por ejemplo, un valor de 22,5, 23 o mayor a 22, mira. Y eso significa también que hay un valor mínimo.
O sea, 9 y 13 jamás me va a poder salir un valor menor a 4. O sea, por ejemplo, 3.5 o por ejemplo 2. Es decir, los posibles valores van a oscilar, para el ejemplo por favor que estoy mostrando, entre 4 y 22. Es decir, la resultante mínima y una resultante máxima estaría entre los valores que aquí se están mostrando. Último ejemplo, a ver si me estás entendiendo la idea. Vamos a reducir esto a 8. A ver, dime cuál crees que sea la máxima resultante de estos dos. Bueno, punto número 1 se va a dar cuando el ángulo se reduce hasta hacerse 0. Y en este caso la magnitud es 18. Puedo obtenerlo de manera directa sumando estas magnitudes. Recuerda, esto se llama resultante máxima. Y la mínima va a ser cuando el ángulo aumente hasta hacerse 180 grados. En cuyo caso obtengo directamente restando estas magnitudes. Sigo hallando la resultante. Estoy sumando vectores en todos los casos. En ningún momento estoy restando vectores. Solo que en este caso la magnitud se obtiene restando las magnitudes mostradas. De la animación anterior nos ha debido quedar claro que para hallar la resultante de un par de vectores no siempre debo recurrir a esta expresión matemática que conocemos como la ley de cosenos, sino que para eso existen los casos particulares. Uno de esos casos era cuando mis vectores analizados formaban 0 grados entre sí. Por ejemplo, acá tengo este par de vectores de magnitud 5 y magnitud 3 formando 0 grados entre sí. Si yo quisiera hallar el vector resultante, su dirección coincidiría con la dirección en común, 0 grados. Y su magnitud, podría intentar esto, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, más el doble de 5 por 3 por el coseno de 0 grados. Si yo realizo esa operación, voy a obtener lo siguiente. Un vector de magnitud 8. Pero eso lo puedo obtener directamente sumando las magnitudes. Por eso que acá vamos a leer esta expresión. La magnitud de la resultante, llamada también resultante máxima, se obtiene sumando las magnitudes del vector A y la magnitud del vector B. Se llama resultante máxima porque habíamos visto en la animación de que es el máximo valor posible que vamos a obtener al momento de sumar ambos vectores. El siguiente caso particular era cuando mis vectores analizados formaban un ángulo de 180 grados entre sí, es decir, tenían direcciones opuestas. En este caso, para hallar el vector resultante, debo hallar la dirección y la magnitud. La dirección va a coincidir con la dirección del vector de mayor magnitud, en este caso B. Y para hallar la magnitud del vector resultante, en este caso podría haber reemplazado aquí. Mira, él tiene magnitud 4, él tiene magnitud 7. Y el ángulo entre ellos es de 180 grados. Si hubiéramos operado todo eso, hubiéramos obtenido lo siguiente. La dirección ya sabemos por qué es a la izquierda. Hubiéramos obtenido un vector de magnitud 3. Y esto lo podemos hallar directamente restando las magnitudes de los vectores involucrados. Es decir, 7 y 4 me iba a dar un vector de magnitud 3. Por eso que finalmente, cuando el ángulo sea 0 o 180, la resultante, porque estamos hallando la suma de los vectores, no lo olvides, se obtiene o sumando las magnitudes o restando las magnitudes, dependiendo del caso en el cual me encuentre, llamada también resultante máxima y mínima respectivamente. Veamos aquí un ejercicio de aplicación de lo anteriormente visto. Sugiero que por favor detengas el video para que lo puedas intentar. Bien, voy a asumir que ha sido así. Me dicen, la resultante máxima de dos vectores tiene como magnitud 8 y la resultante mínima tiene como magnitud 2. Nos pide hallar la magnitud de la resultante cuando estos vectores estén formando 60 grados. No han mencionado quiénes son estos vectores que me dan estas resultantes máximas y mínimas respectivamente. Sin embargo, sabemos que dos vectores forman resultante máxima cuando el ángulo entre ellos es de 0 grados. Y en este caso, su magnitud se obtiene sumando las magnitudes de los vectores involucrados. Y sabemos que dos vectores tienen resultante mínima cuando el ángulo entre ellos es de 180 grados. Es decir, tienen direcciones opuestas. Y su magnitud se obtiene restando las magnitudes respectivamente mencionadas. Del sistema mostrado aquí puedo obtener que los valores de A y de B son respectivamente 5 y 3. Ahora debo hacer cumplir la condición, ahora que conozco ya las magnitudes de estos vectores involucrados,
la condición de que formen 60 grados entre sí. Esta expresión ya la hemos resuelto anteriormente. Debo trazar gráficamente mis paralelas, trazar mi vector resultante y cuantitativamente hablando utilizamos la ley de cosenos. Tenemos aquí 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 3 al cuadrado, el doble de 5 y 3 y el coseno de 60 que es 1/2. Raíz cuadrada de todo ello. Acá tengo 25, acá tengo 9, se cancelan estos dos, me queda 15, que sumado con 25 me da 40 y con 9, 49. Raíz cuadrada, obtengo un vector de magnitud 7. Bien, el siguiente caso a analizar es cuando los vectores involucrados formen un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí dos vectores de magnitud 3 y 4 respectivamente, formando un ángulo de 90 grados y me pide hallar su vector resultante. Gráficamente sabemos que eso lo vamos a obtener formando un paralelogramo aquí y por cuya diagonal dibujamos el vector resultante. Gráficamente lo tenemos, nos faltaría cuantificar este ángulo para saber cuál es la dirección de este vector resultante. Por ahora lo dejamos aquí y pasamos o procedemos a calcular la magnitud. Quiero que te concentres en este triángulo, si él mide A también, y te fijes, ¿de qué manera puedo relacionar estos valores A, B y R? Sí, el teorema que nos permite relacionar esos tres elementos es el teorema de Pitágoras y nos dice hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, magnitud de la resultante es igual a la suma de las magnitudes de los vectores que están formando 90 grados entre sí. Para el ejemplo mostrado, tenemos, a ver, vector de magnitud 3, vector de magnitud 4, es decir 4 y 3 al cuadrado, es decir 16, es decir 9, es decir 25. Raíz cuadrada de 25 tenemos un vector de magnitud 5. Pero Coahuila, ¿y por qué no hemos usado mejor un triángulo notable? Sí, tienes razón, porque en este ejemplo los lados coincidían con los valores de un triángulo notable, pero eso no siempre va a ser así, por eso que Pitágoras es inevitable en algunos casos. Pero para este ejemplo pude haber hecho esto, ¿no? 3, 4, la magnitud era 5, pero ¿qué me da el triángulo notable que no me da Pitágoras? Información del ángulo. ¿Es el ángulo importante en este caso? Sí, porque queremos saber la dirección y la dirección me la da el ángulo. Así que para el ejemplo mostrado tengo mi vector resultante es un vector de magnitud 5 y dirección 37 grados. Nos dan el siguiente ejemplo. Te pido que por favor detengas el video para que lo puedas intentar tú con las herramientas hasta ahora que te hemos mostrado. Vamos a imaginar que ha sido así, así que procedemos. Me pide hallar la magnitud de la resultante de estos tres vectores. Yo tengo las siguientes opciones. Comienzo con 4 y 7 y a esa resultante le sumo 15 luego. O comienzo con 4 y 15 y a esa resultante le sumo 7 luego. O comienzo con 7 y 15. ¿Cuál de las tres opciones te parece más viable? Sí, definitivamente con estos dos. ¿Por qué? Ya hemos visto que este es un caso particular. Dos vectores que formen 180 grados entre sí, la resultante la obtenemos su magnitud restando las siguientes magnitudes. Y conservamos la dirección del de mayor magnitud. Es decir, 8. Dirección 0 grados. Este vector de magnitud 4 lo coloco aquí. Observo que estos lados sí es un triángulo notable muy particular, no es muy conocido, pero como no me pide la dirección, vamos a optar por usar Pitágoras en este caso. Gráficamente trazamos el vector resultante y su magnitud sería la suma de los catetos al cuadrado, es decir 16, es decir 64, es decir 80. Raíz cuadrada de 80 me da un vector de magnitud 4 raíz de 5 que vendría a ser, para el ejemplo, mi respuesta. Bien, en el problema número 6 de los vectores mostrados en la figura me pide hallar tanto la magnitud como la dirección del vector resultante. Te pido que detengas el video para que puedas intentar darle respuesta con las herramientas hasta ahora que se te han brindado. Bien, vamos a suponer que ha sido así, así que procedemos a la resolución. Del ejercicio anterior nos debe haber quedado claro que la manera más eficiente de poder hacer es trabajar con los vectores colineales, horizontales y luego verticales o en orden inverso. Esta vez vamos a comenzar con los horizontales. Dos vectores de direcciones opuestas, la magnitud de la resultante se obtiene restando las magnitudes y conservando la dirección del de mayor magnitud. Conclusión: vector de dirección 0 grados, magnitud 3.
Luego, verticalmente hablando, dos vectores de direcciones opuestas, resto las magnitudes y me quedo con la dirección del de mayor magnitud. Bien, dos vectores que forman 90 grados. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya tiene respuesta a la magnitud, pero vamos a seguir los procedimientos. Trazo las paralelas, dibujo el vector resultante como lo hemos hecho anteriormente y luego me pongo a pensar, ¿cómo hago para hallar el valor de R? Sí, estoy seguro que en este triángulo de aquí ya debes haber pensado en un triángulo rectángulo notable. ¿Por qué no en Pitágoras? Porque ahora, como me hablan de dirección, es importante manejar ángulos aquí y eso me brinda el triángulo rectángulo notable. 4, 3, 4, 3, múltiplo de 4, 3, la magnitud de la resultante debe ser 5. La dirección se determina a través de un ángulo medido en sentido antihorario. Pero ya sabemos que este ángulo de aquí es 37 y a eso le vamos a sumar este ángulo de acá que es 270 grados. Entonces la dirección del vector R sería 270 más 37, es decir, 307 grados. Si esto fuese, por ejemplo, acá yo coloco un baúl y sobre este baúl actúan estas cuatro fuerzas, significaría de que yo podría reemplazar estas cuatro fuerzas por una única fuerza de magnitud 5 y dirección 307 grados. Es decir, este vector que acaba de aparecer aquí haría lo mismo que están haciendo estos cuatro vectores en estos momentos. Esa es la intención, esa es la idea de hallar el vector resultante, la fuerza resultante, la velocidad resultante o cualquier cantidad física vectorial. Analicemos un par de casos particulares más. Este caso solamente va a ocurrir, observa por favor el gráfico, cuando la magnitud de los vectores sea iguales. Es decir, esto se acaba de transformar en un rombo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, graficando el vector resultante, este hace papel de bisectriz, como ya habíamos comentado anteriormente, como iba a ocurrir cuando la figura se transformara en un rombo. Si yo quisiera hallar la magnitud de R, tendría que decir x al cuadrado más 2 veces x por el coseno de 60. Y aquí lo mismo, x al cuadrado más el doble de x por el coseno de 120. Si yo hago ambas operaciones voy a obtener las siguientes respuestas. Y esto es lo que vamos a hacer ya directamente ahora en adelante. Dos vectores de igual magnitud que forman un ángulo de 60 grados entre sí, la resultante, punto número 1, hace papel de bisectriz y 2, su magnitud se obtiene con la magnitud en común por raíz de 3. Y cuando forman 120 grados entre sí, la resultante, que vuelve a ser papel de bisectriz, se obtiene simplemente con la magnitud en común. Sea por ejemplo el valor de x6, 6 y 6 formando 60 grados, la magnitud de la resultante sería 6 raíz de 3. 8 y 8 formando 60 grados, la magnitud de la resultante sería 8 raíz de 3. 8 y 8 formando 120 grados, la magnitud sería 8. 5 y 5 formando 120 grados, la magnitud sería 5 respectivamente. Bien, en el problema 7 me plantean calcular la magnitud de la resultante de los vectores mostrados. Sugiero que por favor retengas el video para que intente dar respuesta al problema planteado. Bien, vamos a asumir que ha sido así, así que procedamos. Yo tengo aquí las siguientes opciones. Primero, reducir, hablemos de colores, rojo con celeste, o rojo con azul, o celeste con azul. ¿Cuál de ellas será la más conveniente en base a nuestra matemática desarrollada? Bueno, sí, definitivamente comenzar con estos dos es lo más conveniente, porque forman ángulo de 90 grados, además que observa, múltiplo de 3 y de 4. Eso trae a mi mente un triángulo notable conocido, pero procedamos ahora a la solución gráfica. Trazamos las paralelas y por la diagonal aparece el vector resultante, recuerda, de celeste y azul. Ahora, este 6 raíz de 3 lo voy a trasladar aquí y me voy a concentrar en este triángulo rectángulo. Sí, viene en nuestra mente el triángulo notable de 37 y 53 por ser múltiplo de 3 y 4. 3 y 4 multiplicado por ¿cuánto? Por 2 raíz de 3. Por lo tanto, mi hipotenusa sería 5 multiplicado por ¿cuánto? Por 2 raíz de 3, o sea, 10 raíz de 3 con un ángulo de 37. Observa lo que vamos a tener hasta el momento. Si él es 37, entonces entenderás que su complementario es 53. A ver, me queda el vector rojo que nunca lo toqué, el vector verde que está reemplazando a celeste y azul, formando entre sí un ángulo de 60 grados. Listo. Trazo mi solución gráfica y mi vector resultante. ¿Cómo hallar su magnitud? Creo que esto nos trae a la mente una propiedad
cuando los vectores son de igual magnitud y el ángulo entre ellos es de 60 grados, la magnitud de la resultante es la magnitud en común por raíz de 3. La magnitud en común por raíz de 3. Operando, esto me queda 3 por 10, me queda una magnitud de 30 y quiero aclarar que aquí está haciendo papel de ¿qué? Papel de bisectriz. Bien, me planteé el problema número 8 y me pide ya la magnitud de la resultante de los tres vectores mostrados. Sugiero que por favor detengas el video para que intentes dar una respuesta tú. Bien, vamos a asumir que ha sido así que comenzamos. La pregunta sería, ¿cuál par de vectores me conviene relacionar primero? ¿Azul con rojo? ¿Rojo con negro? ¿O azul con negro? Bien, si observamos estos dos vectores de aquí, formando 120 grados entre sí, trae a mi mente una propiedad, que es esta de aquí. Dos vectores de igual magnitud formando 120 grados entre sí, la magnitud de la resultante es igual a la magnitud en común y además pasa por bisectriz. Y eso es importante en este problema. Mira, la magnitud en común es 5. Quiere decir que la resultante de estos dos es 5 y además pasa por la bisectriz. Acá está, mira. Este nuevo vector 5 que reemplaza estos dos es colineal con el vector 4 que desde el principio ya existía. Bueno, esto ya sabemos, dos vectores en la misma dirección tienen una resultante máxima que se obtiene sumando las magnitudes de ambas, que sería una magnitud de 9, y además puedo aclarar que acá forma un ángulo de 60 grados con respecto al horizontal. Bien, para finalizar esta primera parte nos plantean 4 situaciones diferentes, donde la magnitud de los vectores involucrados es la misma, 3 y 4. Lo que está cambiando es el ángulo entre ellos. Mira, de 60 pasó a ser 0, pasó a ser 180, pasó a ser 90. En los 4 casos me preguntan lo mismo, por el vector resultante. Bien, como me preguntan por el vector resultante, me están preguntando por su magnitud y por su dirección. Comencemos por su magnitud. Miren, en el primer caso me sale 6. Pregunta, ¿cómo crees que se obtuvo 6? ¿Es un caso particular o es un caso general? Yo creo que es un caso general, ¿eh? Es decir, magnitud resultante es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más el doble de 3 por 4 por el coseno de 60, y a todo eso raíz cuadrada me sale un valor aproximado a 6. Esto ya lo he hecho con la calculadora, lo resuelto con la calculadora. Solamente quiero ver, comparar estas respuestas. Esto sí quiero que lo podemos hacer todos, ¿eh? 4 y 3 en la misma dirección, la magnitud de la resultante lo tengo sumando ambas magnitudes y esto se conoce también como resultante máxima. Ahora, forman 180 grados, las magnitudes se deben restar y conserva la dirección del mayor, pero en este caso estoy colocando solo el valor de la magnitud. Y en este caso 3 y 4 lo podemos sacar por Pitágoras, por triángulo notable, la resultante de magnitud nos queda 5. Entonces observa cómo varían no solamente el valor de las magnitudes, sino el método que hemos empleado para poder hallar cada una de ellas, ¿no? La ley de cosenos, la suma de magnitudes, la resta de magnitudes, y acá hemos utilizado finalmente Pitágoras. Bien, ahora, el ángulo que forma la resultante con la horizontal medida en sentido antihorario, acá he obtenido 25,3. Ya he recurrido a una matemática un poco más profunda, además que he tenido que recurrir a la calculadora. Ahorita no es el objetivo ver eso. En este caso sí es más sencillo. Acá la dirección de la resultante sería 0 grados y aquí si conserva la dirección del mayor, la dirección sería 180. Aquí si trazo mis paralelas y el 3 lo traslado aquí, 3, 4, este es un ángulo de 37 grados. Ahora ya puedo responder la pregunta inicial. En el primer caso, el vector resultante es un vector cuya magnitud es 6 y dirección 25,3. En el segundo caso, es un vector de magnitud 7 y dirección 0 grados. Tercer caso, es un vector de magnitud 1, dirección 180, y en el último es un vector de magnitud 5, dirección 37 grados. Todos estos resultados los hemos obtenido mediante el método del paralelogramo y sus respectivos casos particulares, y en algunos de ellos he tenido que recurrir ya al uso de la calculadora, que no es lo que se espera al nivel que nosotros estamos trabajando. Simplemente esta tabla tiene como objetivo el que puedas comparar, sumar vectores. No es tan simple como decir 4 y 3 y que me dé 7, sino que va a depender del ángulo que están formando los vectores en sí. Y el que yo te pida un vector resultante como respuesta implica que tú debes darme dos respuestas, magnitud
y dirección.